Si hubieses venido la semana pasada que los orcos estaban intentando entrar y hubieses Ajá. visto el real drama, o sea, la lucha por, Ujú. entre comillas, la comida. ¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Básicamente he estado dudando muchísimo en hacer este video, pero creo que es muy importante. ¿Por qué? Hemos hecho videos revisando servidores, revisando cómo está el PK, cómo está el farmeo, cómo está el merchant, etcétera, etcétera, etcétera. Están muy buenos. Sin embargo, creo que hay algo muy importante de dar a conocer qué sucede dentro del servidor, cómo es la interacción entre clanes, entre parties, entre personas, y creo que es muy importante mostrar esa información porque si tú vas a entrar en un servidor es muy bueno que sepas qué es lo que pasa. ¿Vas a encontrar ayuda? ¿No vas a encontrar ayuda? ¿Qué es lo que sucede? Etcétera, 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 para que tú tomes una mejor decisión. En este video vamos a mostrar la perspectiva humana del clan H-Tau. Desde ya te digo que cualquier insulto, cualquier palabra ofensiva será eliminado ese comentario. Así que si tú estás en contra de algo que haya dicho el clan, por favor deja aquí tus comentarios. Si tienes argumentos o si tienes pruebas, por favor también déjalo aquí. Si no, normal, no te preocupes. Pero por favor no insulten porque de alguna manera las personas que van a hablar a través de este video se están exponiendo y creo que vale la pena porque muestra la realidad del servidor según ellos. Claro, cada uno tiene su perspectiva y de eso hemos hablado durante mucho tiempo en el canal. Así que te lo dejo ahí. Y también déjame tus comentarios, qué opinas de esto, pasa en tu servidor, crees que esto es drama, crees que esto no está para exagerar o realmente perjudica al servidor. Por favor déjamelo aquí abajo y te dejo con el video. De verdad, o sea, porque el bando donde tu primer video grabaste, Ajá. o sea, como que estaban tratando de entrar, no te dijeron tanto contexto de por qué querían entrar. Ajá. Entonces, a nosotros al ver que tu video estaba como que muy, Claro, dale muy, no tenía tan, ¿seguro? Dale party y te pega. ¿Qué? Tiene llave azul. Dale party azul, manda una llave azul para abrir Ya. que pueda entrar. No tenía tanto contexto lo que te habían informado en ese momento. Por eso es que Goldito se comunicó contigo, para que puedas ver en sí lo que es. Ah, mira. La realidad del Crow. ¿Qué pasa? Que cuando vimos tu video, ellos simplemente. No, pero te pega seguro. Bueno, nos dimos cuenta que tú no sabías lo que era el Crow. Sí, cero. Eso sí que digo Y cero. como para que tú expreses un video y ver que tu contenido no estaba tan sólido, vamos a decirle que vamos a invitarlo a Soul Eater para que le haga un review, pues, ¿no? De lo que es el Crow. Es que aquí se puede Literalmente hacer ellos todos los solamente farms. dijeron que vinieron a hacer que no comamos, que no es lo único que te supieron decir. Sí, porque básicamente íbamos a grabar, pero de ahí pues todos querían ir a Crowbas y a ver qué salía, ¿no? PK. Y ahí ya me quedé pues atontado con todo lo de Crowbas, no sabía nada y ahí mismo se ve en el video. El parche que hubo de, ¿cómo se llama? El último parche que hubo de los respawns de los Felancor, acá generó un poco más de actividad en este horario, de los respawns de 10 de la noche. Claro. 10 y media de la noche es el último Felancor acá en general en Steam. Y ha generado más actividad. Usualmente hay 4 o 5 parties o 5 parties en CZ, ¿no? Ahorita no sé, supuestamente la gente con la que tú has hecho el video, los Uripacha, Claro. parece que se están retirando del server. No, Ah, mira, no, pucha. no sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado con ellos, que hemos visto publicaciones de que están vendiendo sus sitios, una cosa así. Y pensamos que se están retirando, pues, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque si se van ellos ya, pues No, ya ya. se va la gente, ¿no? No queremos suponer de que se están yendo porque no pudieron ganar el Crowas, no queremos suponer eso, pero Pucha. puede ser que sea eso también, no sé. Oye, te pega Bunny y se fue. Me fui a Tom para ir a Delos, pues. O por ahí nomás se Ay. va. No. Ya. No. Vamos. Vete a Moradon. Ok. Morat. Compra pepas. Ah, caramba. Pero entonces se va la gente ya, el servidor va a caer un poquito más, ¿no? No, son muchas personas que se No están es un- yendo.
Ah, Un par este de servidor- nuevos, sí. Lo que pasa es que no es constante. O sea, el latino, como en todo privado, juega un mes, 2 meses, no puede o se aburre y cambia de server. Por eso hay tantos servidores latinos vacíos que, bueno, tantos servidores privados, ¿no? Que son vacíos porque el latino es así, se aburre. Y aquí también pasa lo mismo, la gente se aburre y después regresa. Y después Dale se down, dale quita, down, dale pues, down. Y eso que la gente de Piper es farmer, ¿ah? O sea, no están considerados como farmers, son más de PK que de farmear. Este es el castigo. Pero ¿qué será, pues? Claro, en realidad, bueno, ya cambiando un poco de tema, ajá. a mí lo que a mí me gustaría de que se pueda, lo que pasa es de que a la gente, mucha gente dice, no, el server de GES no pasa nada porque no hay ítems, porque no hay, ¿no? Ajá. Entonces, ahora estamos buscando que la gente misma farmee para que haya, pues, Claro. porque si no hay nada, las cosas no bajan, nadie compra, no se arma. Bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Deberíamos ayudar a los que entran para que haya más gente, porque Ven uno nuevo, sea la raza que fuese, ya no lo dejas farmear. Tanto como humano y orco. es enorme. ¿Para farmear en todos los spots o solamente en Crow o así eso? No, en cualquier lugar, o sea, en cualquier lugar. Tú estás en CZ, ves a alguien que está farmeando y vas y le incomodas. Siendo nuevo, sabiendo que su level es bajo y solo se está dedicando a farmear para que entre comillas se pueda armar a futuro, pero lo ves y aprovechas de la defensa débil que tiene, me supongo, y lo matas, ¿no? Vulnerabilidad. ¿Ya cuántas arañitas tienes? Yo tengo 5 ya, exactos. Ya entonces vamos. Ya lo voy a hacer. Regresamos. ¿Tú? Ven, por acá. Acá está O sea, lo que nos va a se dar quiere velocidad. es la mayoría de gente no va o no viene porque es caro. Porque aquí el precio está sobrevalorado por lo mismo que no hay. Claro, ajá. Entonces, como no hay, te ponen su precio. Si no tienes, no vendes. Entonces, como es caro y encima acá hay clanes que algunos sí, o sea, sí saben pequear, o sea, no es que acá vengan random y que se tiran así a la trifulca, ¿no? O sea, la mayoría ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? En FAR, en PK y todo el juego. Entonces, bueno, lo personal sí me gustaría que se pueda impulsar este server porque tiene un montón, tiene bastante para este servidor. Ya, Hay ¿Estás? bastantes cosas por explotar, por así decirlo. Si quieres venir a farmear, como tú mismo has visto, ¿no? Te has ido por Eslan. ¿Pero crees que solamente sucede eso en este servidor o en otros servidores también? Eso es lo de... ¿Cuál? No dejar farmear a los nuevos. En todo server, pero todos quieren NPS. Pero aquí Literalmente no te es campean. que no dejen farmear a los nuevos, sino de que... ¿cómo te podría decir? Literalmente tenemos una rivalidad con un grupo de players de Orco, ¿no? Mira. Que entre comillas nos las han jurado y nos han dicho que no vamos a farmear, pues, ¿no? Por así decirlo. Pero... Literalmente eso pasa, porque es con nosotros, no es con los demás, ¿no? O sea, es puntualmente, si lo ven a Narcosis farmeando, se pasan la voz, oh mira, Narcosis se está farmeando, confirmar, vamos a y yes. molestarlo. al confirmar y yes. Pero es parte de, ¿por qué? Porque dentro del juego tú puedes matarlo, pues estás en CZ y si ves a un orco o un humano, lo matas, ¿no? Es lo lógico. Uy, Y no espera. que ya tú lo ves personal, ¿por qué? Porque ves que es contigo nomás, ¿no? O sea, puta, venir a molestarme a mí nomás, ¿no? Y es como que algunas personas lo toman así, como que personal, que sí se la agarran con ciertas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pucha, aprovechan de que tú eres más pollito, no tienes tanto ítem, que eres Narcos, fácil de matar, Pero o cosas así, ¿no? esa rivalidad... Marcos, sal para que tome su foto. No, estoy Ah, acá, ya. estoy acá paradito, sí estoy viendo. No sé qué está todo. Pero es una rivalidad sana, por ejemplo, yo con Sombras, con Candelo le digo, vente a CZ, te voy a... No es tan sana que digamos. No, Ah, no es caray. sano, no es sano. Acá no es sano, ajá. Bueno, a mí todos me dejan farmear, pero con Narco y con alguna gente sí se... O sea, una cosa es te mato, me voy. Ajá. ¿ya? Otra cosa es te mato y me quedo sentado ahí y esperarte a que vengas. Ah, 2, 3, 4 horas, ¿entiendes? Es muy diferente.
O sea, Muy feo. con decirte que puede llegar al punto de que tú sabes del mapa de Bifrost. ¿Has conocido Bifrost? Sí, Bifrost sí. Ya, tú sabes que tiene sus horarios, pues, ¿no? Y es un mapa donde tú haces PK y haces FAR, pues, ¿no? Ciertos orcos han dicho, pues, ¿no? De que no vamos a dejar que abran Bifrost porque no queremos que farmen, pues, ¿no? O sea, por el simple hecho de que no quieren que farmeen un grupo de personas, ellos van a impedir que abran el Bifrost. O sea, ellos piensan que todo se limita a nosotros, pues, ¿no? A la gente que, entre comillas, vamos a farmear, ¿no? Y no piensan que hay más players que sí quieren farmear o que quieren hacer otras cosas, ¿no? Dentro de Bifrost. Los mismos orcos, ¿no? Hay otros orcos que quieren farmear, pero por el simplemente hecho de que ellos dicen, no hay que dejarlos abrir el Bifrost porque no queremos que ellos coman. Y ya comienza ese tema, ¿no? Mira. Evitan que se haga tanto PK y toda esa cosa, ¿no? Cortan el PK, que es prácticamente la esencia del juego, ¿no? Claro, sí. Pucha. Literalmente, por nuestra parte, nosotros abrimos el Bifrost, ¿por qué? Porque sabemos que van a ir a molestarnos. Y es una de las formas de que nosotros provocamos de que haya PK. Pero ellos lo ven de otra manera, que ellos piensan que nosotros vamos a farmear, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente ellos piensan de que nosotros vivimos de esto, ¿no? Vivimos del server, de jugar ¿No? online, pues, ¿no? ¿Qué no? Yo literalmente no. A ver, Hay personas que sí, son farmers y que son vendedores. Sí, eso sí es verdad. No podemos negarlo. Hay gold farmers que se dedican simplemente a farmear y dedican a vender, pero a estas alturas yo creo que Helgaren no es un server donde te pueda producir la cantidad necesaria como para que tú puedas vivir de esto. Ah, claro, sí, aparte por la gente. El GB, Ajá. el GB en Helgaren está aproximadamente 20-25 soles. O sea, tú te tienes que farmear que unos 2 GBs para que siquiera saques 50 soles. Y para farmearte tú 2 GBs en Helgaren, pucha. más lo que molesta. Aparte que es difícil, ¿cuánto tiempo vas a invertir para farmear esos GBs? O sea, vas a estar que sentado en una silla 10 horas por lo menos. Ah, entonces eso también sucede en CZ, que no dejan farmear o algo así. Literal, o sea, porque podías irte a farmear a otro lado, pero es que a lo que voy es que ellos piensan de que, o yo pienso de que cómo puede empezar de que se puede vivir de esto, Ah, mira. ¿me entiendes? Porque ellos nos señalan a nosotros como que vivimos de esto. Al decir de que no nos quieren dejar farmear porque nosotros somos gold farmers, nos quieren decir eso, pues no, de que nosotros vivimos en online. Ah, mira. Qué interesante eso. Y ya pues, y yo le digo, o sea, yo ni cagando voy a vivir con 2 GBs diarios, pues no, o sea, 50 soles diarios no me alcanza para nada, ¿me entiendes? Wow. Y eso, que puta, yo que diario produciré 20 millones y eso. Se ríe. Ese es mi farm del día, 20 millones, imagínate. La gente que sí farmea, creo que a lo mucho sacará un GB diario y eso Ah, también. Claro, ajá. O sea, ni para decir de que, wow, te estás llevando todos los GB del server. Ah, caramba. No sabía esa información. Pero buen dato. ¿Me entiendes? Sí. O sea, la perspectiva que tienen ciertos players de eso de no dejarte farmear porque puta, no quieres que coman, ¿no? La típica, no hay que dejarlos comer, ¿no? Ah, mira. No hay que dejarlos comer. claro, yo creo que debería ser un server un poco más sano, más o sea, cada quien se divierte como le gusta, pues, ¿no? Si alguien se divierte farmeando, hace su dota, pues, ¿no? Esa es su diversión, pues, ¿no? Pero campearlo, estar ahí, molestarlo, estresarlo, creo que no sé, si se divierten así, bueno, pues, ¿no? Pero lo que pasa es de que la gente dice, aquí no hay gente, este server está muerto, no hay gente, pero ellos no hacen nada, pues, para mejorarlo. Me dio ese. Puta. No te preocupes. Tómatela, pues. La cuenta.
No sé. No tomaste la... Debe tener, porque uno- No, no te preocupes, no te preocupes. Entiendo. Claro, o sea, yo también opino que, o sea, Night Online no solamente se define por PK Pararon el cristal. y experiencia, sino también el tema del roleíto, ¿no? Rolear y quién es el malo, quién es el bueno, quién es el ayudador. Pero ya algunas cosas ya suelen pasar. Por ejemplo, al menos, por ejemplo, que te molesten ya fuera del juego en Facebook, en eso, ya creo que ahí ya sería pasarse. Pero entre juegos creo que debe haber un sano roleo también, ¿no? Eso sería chévere.